Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para la Escuela de Economía siempre es un gusto contar con su participación en estas actividades. Y hoy en particular, bueno, en el marco de la cátedra de don Alexis Orozco, tenemos el honor de tener al doctor Andrés Rodríguez Clark, a quien me voy a permitir pues, presentar. Andrés Rodríguez, bueno, primero es egresado de la escuela, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, ya que Andrés desde sus inicios en la escuela se destacó por ser un extraordinario estudiante. Él es doctor de la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor de la Universidad de California de Berkeley y dirige el programa de investigación del comercio del Centro de Crecimiento Internacional y es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de los Estados Unidos. Ha trabajado como investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y aquí en Costa Rica fue director del Consejo Económico durante en 1998-2002. Además, Andrés ha sido docente de prestigiosas universidades de Estados Unidos, como es la Universidad de Chicago, de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Pensilvania. Su experiencia académica registra más de 102 publicaciones. Sus áreas de interés, entre sus áreas de interés más importantes están las ganancias del comercio, desarrollo económico, producción multinacional, difusión de la tecnología y política empresarial. Bueno, de verdad, Andrés, es un verdadero honor contar con su presencia hoy y le agradecemos sobremanera que haya aceptado esta invitación de don Juan Rafael Vargas, que fue quien le contactó, para compartir con nosotros pues, esta charla que se denomina la visión neokeynesiana del comercio, entendiendo los efectos sobre el bienestar y el empleo de los impulsos sectoriales. Entonces, Andrés, bienvenido, de verdad, y encantados de tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a Juan Rafael por la invitación. Y bueno, siempre para mí es un placer ir a la universidad y al departamento y a la escuela y compartir y presentar alguna cosa en la que esté trabajando. Y bueno, esta vez no es ir ahí, pero por aquí, por Zoom, ojalá que podamos tener una buena presentación y muy interesado en oír sus preguntas. Si tienen preguntas, me las pueden hacer por el chat. Yo voy a estar tratando de ver el chat, porque si no, de las cosas que pasa con estas presentaciones es que uno pierde el feedback que tiene de la audiencia y entonces no sabe uno si los dejó a todos perdidos o qué está pasando. Entonces, la verdad es que si tienen cualquier pregunta, me la hacen ahí por el chat y yo voy a estar atento a las preguntas. Bueno, este es un trabajo del que me siento muy contento, buena parte porque es con dos estudiantes ticos también, los dos egresados del Departamento de Economía de la UCR, Mauricio Ulate y José Pablo Vázquez, y los dos vinieron a hacer su doctorado en Berkeley. Ya Mauricio se egresó hace un año y está en la Federal Reserve en San Francisco, y José Pablo acaba de terminar y consiguió una oferta que aceptó en London School of Economics. Y bueno, han sido dos estudiantes extraordinarios y muy, muy lindo colaborar con dos ticos en este paper. La idea del paper es entender los efectos en empleo de los shocks de comercio. Si uno se pone a ver como los modelos clásicos de comercio internacional, lo que hay son mercados de trabajo perfectos, de competencia perfecta, normalmente con una curva de oferta
trabajo que es perfectamente inelástica. Y entonces eso lo que implica es que el empleo está determinado por la oferta y cualquier shock lo que tiene son efectos en los precios, en particular en el salario, y entonces en el salario real, y esa es la forma como afecta el bienestar. Entonces todos los efectos se van por precios, no hay efectos en empleo. Y bueno, ese es el esquema tradicional. En ese esquema tradicional, entonces, obviamente no podríamos hablar de los efectos de shocks de comercio sobre el empleo. Entonces, el interés de este paper es extender o pensar en cómo pensamos en esa relación, motivados por un paper muy importante, de los papers más importantes, yo creo, de los últimos 10 años, que es un paper de Author, Dorn y Hanson en el American Economic Review del 2013. Ese paper lo que hizo fue ver la medida en que distintas zonas de Estados Unidos, distintas regiones, fueron afectadas por lo que ellos llaman el China Shock. El China Shock es, como ustedes, me imagino que saben bien, China a partir de los 80s y ya mucho más fuerte en los 90s, empezó a hacer reformas y a abrirse al comercio internacional. Ya en el 2001, 2002, entró a ser parte de la Organización Mundial del Comercio, y eso terminó de consolidar una expansión gigante de China en los mercados internacionales. Ese aumento enorme de las exportaciones de China, obviamente que fue más en unos sectores que otros. Por ejemplo, sabemos que el sector textiles fue un sector de expansión muy fuerte, el sector de ropa, sectores al principio que fueron más intensivos en trabajo y en trabajo poco calificado. Entonces, eso es el China Shock, una expansión enorme de las exportaciones de China en ciertos sectores. Si pensamos ahora en Estados Unidos como una colección de regiones, entonces el interés es cómo es que las regiones más expuestas a ese shock de China, cómo fueron afectadas. Ahora, y estos son los resultados que están aquí en este cuadro, pero ya voy a explicar un poco dos cosas. Primero, cuando decimos regiones en Estados Unidos, este estudio lo que hizo fue usar lo que se llaman commuting zones. Estos commuting zones son aglomeraciones hechas de tal forma que la gente que vive ahí tiende a trabajar ahí. Digamos, si estuviéramos hablando en Costa Rica, no sé, me imagino que sería como la gran zona metropolitana. Casi que en Costa Rica habrían unas 7 commuting zones, porque lo que queremos es que toda esa zona sea un mercado de trabajo, donde ahí en ese mismo lugar se resuelva la oferta y la demanda de trabajo, mientras que si estuviéramos pensando nada más en la región de Pavas, bueno, ahí vive mucha gente, pero mucha de esa gente trabaja en otros lugares, entonces no es un mercado de trabajo integrado. Entonces, estas son las commuting zones. En Estados Unidos se divide el país en 122 commuting zones. Para cada una de estas calcularon lo que llaman, la otra parte que quería explicar, que es el exposure de ese commuting zone a el shock de China. Y entonces la forma como lo hicieron, y después voy a tener una cosa más formal de esto, pero la forma como lo computaron Author, Dorn y Hanson es básicamente decir en qué medida, digamos, una zona una commuting zone muy expuesta es una que tiene mucho empleo, un porcentaje grande del empleo, en los sectores donde la expansión de las exportaciones de China fue mayor. Entonces, por ejemplo, si decíamos antes que mucha de la expansión de China fue en el sector de ropa, entonces un commuting zone que tenga mucha de la gente produciendo ropa
está muy expuesta al shock de China. Entonces, con esas preliminares, lo que al final de cuentas terminan haciendo es una regresión como este que tengo aquí, ¿verdad? Es un poco más complicado que esto, pero la idea principal es que esto aquí es el exposure a China, digamos, que es al shock de China. Y esto aquí es alguna variable que nos interesa. Entonces, aquí me voy a enfocar en estas dos, que es, digamos, empecemos con esta, el desempleo. Esa es la tasa de desempleo. Entonces, de hecho, es la tasa de desempleo con respecto a la población. Entonces, lo que ellos hacen es correr una regresión en donde ven en qué medida las commuting zones más expuestas al shock de China experimentaron cambios mayores en la tasa de desempleo. Y lo que este número dice es que sí, que los lugares que están más expuestos a China sufrieron un aumento mayor en la tasa de desempleo. Y esto lo que nos dice es que esto es esta parte de aquí es la tasa de participación laboral. Entonces, digamos, si nosotros vemos el empleo entre población, eso está compuesto de empleo entre digamos, fuerza laboral y después fuerza laboral entre población, ¿verdad? Y entonces este de aquí, empleo entre la fuerza laboral, esta es la tasa de participación y esto es como 1 menos la tasa de desempleo. Entonces aquí lo que nos está diciendo esto es, perdón, con razón algo me sonaba mal aquí. Estaba pensando en estas dos. No es esta, sino esta, perdón. Entonces esto es not in the labor force. Entonces como 1 menos la tasa de participación laboral. Entonces lo que nos da estos resultados es que los commuting zones más expuestos tienen un aumento en la tasa de desempleo y un aumento en la cantidad de gente que no está participando en el mercado laboral, que se queda en la casa. Si uno suma estas dos cosas, le da unos 0.77, que es la disminución en empleo en los lugares que tienen mayor exposición, están más expuestos al shock de China. ¿Ok? Entonces, esta es la motivación para el trabajo y esto es lo que nos dice, bueno, obviamente con el mercado, con el modelo clásico, no vamos a ningún lugar porque el modelo clásico nos dice, primero que todo, no hay desempleo, ¿verdad? Porque es un mercado perfecto, donde no hay desempleo y tampoco hay cambios en la participación laboral porque la curva de oferta es perfectamente inelástica. Entonces, lo que queremos en este trabajo es cambiar esas dos cosas, lograr un modelo que sea compatible con estos efectos y luego entonces ver cómo entendemos el efecto del shock de China sobre el bienestar en Estados Unidos como un todo y en cada una de esos commuting zones. Esa es la motivación de este paper. Entonces, antes de entrar en materia, una introducción a par de los conceptos básicos que vamos a usar. Son cosas que estoy seguro que ustedes ya han visto, pero vale la pena repasar. Este es una curva de un modelito de oferta y demanda del mercado de trabajo. Este es el caso, que estamos, digamos, empecemos aquí del lado izquierdo.
Ese es el caso, digamos, clásico que les decía antes, donde la curva de oferta de trabajo, que es esta, es perfectamente inelástica. Y entonces, en ese caso, si hay una disminución en la demanda de trabajo, entonces, ¿verdad? Lo que vamos a tener es simplemente una disminución en el salario. ¿Verdad? Pasamos de W a W' y no cambia el empleo. Entonces, ¿cuáles son las dos formas, digamos, muy básicas de pensar en que un shock de este tipo pueda generar un cambio en el empleo? Bueno, una bastante obvia, es decir, vamos a asumir que la, que la curva de oferta de trabajo es elástica, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que la curva de trabajo es así, la oferta de trabajo, entonces cuando cambia la demanda, no nos vamos a este punto, sino que nos vamos a este punto, y ahora sí tenemos tanto una disminución en el salario como una disminución en el empleo. Y eso es la idea, digamos, eh, muy clásica también, de que cuando hay una situación adversa, la gente decide trabajar menos. Entonces, eso disminuye el empleo. Y simplemente lo que vamos a tener es que a medida que la curva de demanda se mueve, ¿verdad? Para arriba o para abajo, entonces estamos viendo diferentes puntos en la curva de oferta, y eso es lo que nos dice es cuando el salario baja, el empleo baja también. La otra es una visión de que hay algún tipo de imperfección en el mercado de trabajo, de forma que el salario sea rígido a la baja. Entonces, esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Aquí estábamos en este salario. Ahora viene la disminución en la demanda de trabajo. Y lo que va a pasar es que el salario no puede bajar, y entonces ya no vamos a estar en la curva no vamos a estar ubicados en la curva de trabajo, de oferta de trabajo, sino que vamos a estar fuera de esa curva, en un punto como este, ¿verdad? Y entonces esto va a ser el desempleo. ¿Ok? Es una visión más keynesiana, y por eso vamos a usar ese tipo de idea, y por eso se llama el paper New Keynesian Trade, porque vamos a mezclar un modelo de comercio con ideas keynesianas de rigidez en el salario que generan desempleo. Esa es va a ser uno de los temas importantes que vamos a estar hablando. Vamos a mezclar estas dos cosas. Vamos a tener, para poder generar los números estos, tenemos tanto que la gente tenga flexibilidad en si trabaja o no trabaja, si quiere trabajar o no, o sea, si es parte de la fuerza laboral o no, y tenemos también que generar cambios en la tasa de desempleo. Entonces vamos a usar estas dos ideas. Y el otro punto que quería aclarar desde el principio es la relación entre cambios en los términos de intercambio y cambios en la tasa de empleo. Y esto lo voy a hacer aquí ya pensando en que la curva de trabajo, la oferta de trabajo es dependiente positiva, pero para simplificar ahora, pensemos en que no hay rigidez en el salario, entonces no hay desempleo. Entonces, si uno está viendo este gráfico y uno dice, se vino el shock de China, el choque de China. ¿Cuál es el efecto de eso sobre el empleo y el salario? ¿Cómo lo vemos en este gráfico? Digamos, lo que estábamos hablando antes es, hay un montón de gente empleada en empresas que producen ropa
en alguna región de Estados Unidos, y ahora se viene una expansión enorme de las exportaciones de China en ropa. Eso baja el precio de la ropa. Acuérdense que la curva de demanda de empleo es el valor del producto marginal del trabajo, que es igual a el precio por el producto marginal del trabajo. Entonces, si baja el precio, va a bajar se va a desplazar hacia abajo, hacia adentro, la curva de demanda de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso tiene sentido como lo estábamos haciendo antes. Pero hay un efecto adicional, ¿verdad? Y esto va a ser más fuerte en la medida en que más de lo que producimos esté compitiendo con China y entonces más está expuesto a esas bajas en los precios por la expansión de las exportaciones de China. Pero hay otro efecto, y es que los consumidores, los agentes económicos, también están viendo una disminución en el precio de las cosas que ellos consumen. Y esta oferta de trabajo es una función del salario, pero no del salario nominal, es una función del salario real. En la medida en que los precios de los bienes que estos agentes consumen bajen, entonces el salario nominal al que están dispuestos a trabajar una cierta cantidad también debería disminuir, porque les interesa el salario real, no el nominal. Entonces, eso lo que implica es que la curva de oferta de trabajo también se va a desplazar hacia abajo. ¿Ok? Ahora, todo depende, ¿qué va a pasar con el empleo? Va a depender, digamos, cuál curva se desplaza hacia abajo más. En este caso, lo que vimos es que la curva de oferta se desplaza hacia abajo menos que la de demanda, y entonces en ese caso tendríamos una disminución en el empleo, pero hubiera podido más bien hacer que la curva de oferta se desplazara más y entonces hubiéramos tenido lo contrario. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende que una se desplace más que la otra? Bueno, los precios que están acá, los precios que afectan para la contracción en la curva de oferta de trabajo, son los precios del consumidor. Y los precios que afectan esto, ¿verdad?, los que están acá, son los precios del productor. En una economía cerrada, los precios del productor y los precios del consumidor son los mismos, porque son los mismos bienes. Pero si una economía está abierta, esos dos precios son distintos. Imaginémonos que lo que se trate, digamos que estemos hablando en Costa Rica, y que lo que pasó fue que bajó el precio del banano. Bueno, el banano es un producto que nosotros exportamos mucho, es muy importante, es más importante para los productores que para los consumidores, porque tenemos exportaciones del banano. Entonces, si baja el precio del banano, uno lo que diría es que la curva de demanda va a bajar más que la curva de oferta. Y en ese caso, lo que habría es una disminución en el empleo, estaríamos en este caso. Eso es una contracción, un empeoramiento de los términos de intercambio. Entonces, el punto aquí, la conclusión es que si déjame ponerlo aquí en inglés, los terms of trade mejoran, entonces eso lo que implica es que L aumenta, ¿verdad? Y si los terms of trade bajan, entonces eso lo que implica es que L disminuye. ¿Ok? Entonces ese es el otro tema, la relación entre los términos de intercambio y el empleo en un modelo que aquí es que es totalmente neoclásico, nada más que estamos pensando con una curva de oferta de trabajo con cierta elasticidad. Ok, esos son dos conceptos preliminares y ahora sí, entonces voy a seguir adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí por el chat me la pueden hacer para estar seguro que están poniendo atención. No están todos dormidos en la casa. Por favor, si tienen cualquier pregunta, me la preguntan. Ok.
Muy bien, entonces, bueno, esto es un poco, ya les se los dije, digamos, la idea del paper es arrancar con lo que pongo aquí como un modelo de comercio cuantitativo. Como les decía, en el caso clásico estándar, todos los efectos son en los precios y en particular en los salarios. Si uno tiene una curva de oferta con pendiente positiva, entonces va a tener ya efectos en el empleo, pero si eso fuera lo único que hacemos, tendríamos que tener que la oferta de trabajo es súper elástica para generar estos efectos en empleo, ¿verdad? Para generar este efecto en empleo, si lo que queremos hacer es que todo venga porque la curva de oferta tiene una cierta elasticidad, entonces eso implicaría que tengo que tener una curva de oferta muy elástica, que es inconsistente con la evidencia. Y la otra es que obviamente aquí no tendríamos desempleo. Entonces, y eso va a ser muy importante para pensar en los efectos de bienestar que tiene el shock. Entonces, por eso es que vamos a meter rigidez nominal a la baja de los salarios. Aquí me pregunta Alberto si se basa en el China Shock. Sí, digamos, todo está motivado por el China Shock. Obviamente que lo que estamos haciendo, pensamos que tiene implicaciones más allá del China Shock, pero sí estamos tomando el China Shock como nuestro laboratorio y vamos a tomar estas elasticidades, ¿verdad? Estas estimaciones que hicieron en este paper de Autor, Dorn y Hanson como los targets, ¿verdad? Esas son las metas que queremos replicar en nuestro modelo para después ponerse a pensar en los efectos de bienestar. El paper de Autor, Dorn y Hanson es empírico, digamos, lo que llamas un modelo, un ejercicio de reduced form, ¿verdad? Donde simplemente hace un esfuerzo importante para medir efectos causales de un shock en variables de interés, pero sin un modelo que nos ayude a pensar en cómo interpretar esos resultados y en particular cómo pensar en sus efectos en bienestar. Y eso es lo que vamos a complementar, digamos, el ejercicio de este paper es poder llegar más allá y decir qué pasó con el bienestar. Ok. Esta slide me la voy a brincar un poco, es simplemente decir, todo este tema de nominal rigidities es muy importante en la literatura macro para pensar en cómo la política monetaria y fiscal tiene efectos sobre variables reales, para pensar en la evolución de las tasas de desempleo, en las recesiones, durante el business cycle, e incluso, y en un paper que es más relacionado con el nuestro, para pensar en cómo las salidas de capital, los, digamos, capital flow reversals, los sudden stops, generan efectos en el empleo en los países que son víctimas de esos choques. También hay evidencia microeconómica de la existencia de estas rigideces de los salarios nominales a la baja. El enfoque es uno en donde vamos a arrancar con este paper de Caliendo y Parro, que es un paper que usa un modelo de sectores múltiples y que permite la interrelación en estos sectores por relaciones de insumo-producto para medir, cuantificar el efecto de NAFTA sobre el bienestar, los flujos de comercio y el bienestar en Estados Unidos, Canadá y México. Es un paper bastante importante, muy conocido, que es como, digamos, el state of the art de el tipo de cosas que se están haciendo en modelos cuantitativos de comercio, que tienen la ventaja de que uno puede tomar este modelo y, digamos, mapearlo con la data de una forma bastante transparente.
A eso lo que vamos a hacer es sumarle lo que vamos a llamar home production, ¿verdad? ¿Cómo vamos a modelar que hay una flexibilidad de la gente en trabajar o no trabajar? Bueno, lo que vamos a decir, eso no es una cosa que estamos inventando, es una cosa bastante común, es decir, en modelos que quieren ver este tipo de decisiones, es la gente puede quedarse en la casa o puede trabajar. Quedarse en la casa no significa morirse de hambre. Quedarse en la casa es, digamos, uno, para tomarlo literal, ponen una huerta y entonces con la huerta se pueden alimentar. Pero bueno, uno puede ir más allá y decir, bueno, eso significa trabajo informal o cualquier otra cosa que permita sobrevivir sin estar con un trabajo medido en digamos, en las cuentas de empleo. Y esto nos va a generar una elasticidad capa, que es la variable, el parámetro que nos va a decir qué tan plana es esa curva de oferta de trabajo, ¿verdad? Si el capa es muy alta, entonces esa curva de trabajo va a ser más plana y eso va a hacer que la gente sea muy sensible. Cambios en el salario van a hacer que muy rápido la gente decida quedarse en la casa si el salario bajó o gente que estaba en la casa salir a trabajar si el salario subió. Entonces, ese es uno de los ingredientes importantes del modelo. El otro, por supuesto, va a ser este Downward Nominal Wage Rigidity, que lo vamos a modelar con base en este paper, como lo hacen Schmidt, Grohe y Uribe. La idea ahí es que esto no es totalmente rígido, sino que hay una cierta tasa máxima a la que el salario puede ir bajando cada año. Digamos, si ese delta ahí es un 1%, no, perdón, si ese delta es 0.99, entonces eso lo que significa es que el salario puede bajar un 1% al año. Y entonces todos los años se puede ir ajustando, pero no más de un 1%. Esto es un tema técnico, es la forma como vamos a hacer el ejercicio de simulación, usa esta cosa que se llama Exact Algebra, que simplemente lo que tiene es una forma más transparente de hacer la calibración y el análisis contrafactual, que digamos como se hacía tradicionalmente, pero eso tal vez si quieren después lo vemos en la parte de preguntas, si tienen preguntas sobre eso. En este análisis lo que vamos a hacer es, no vamos a hacerlo a nivel de commuting zones como lo hacen Otto, Dorn y Hanson, porque para seguir esta metodología, lo que necesitamos es tener toda la data de producción y comercio a nivel sectorial entre todas las economías que tenemos en nuestro modelo. Y eso no lo tenemos, esa data no existe a nivel de commuting zones, pero lo que hemos hecho es un trabajo. Bueno, ya veo que hay una pregunta que ya voy a contestarla. ¿No? Terminar esto. Lo que hacemos es que agarramos una base de datos, el World Input Output Database, que es digamos, una base de datos estándar que se usa en este tipo de análisis, que tiene como 40 países incluidos en el mundo. Y lo que hacemos es que agarramos los 50 estados de Estados Unidos y con una serie de trabajo empírico y algunos supuestos, digamos, completamos esa base de datos para tener ahora no solo los 40 países que estaban originalmente en la WIOD, sino tener los 50 estados de Estados Unidos, que ahora para muchos de los efectos van a ser como países, como otros países. Entonces es como si tuviéramos 90 países o 90 regiones interactuando, comerciando a nivel de cada uno de los sectores. Y esto lo vamos a tener para el periodo 2000 al 2007. Perdón, aquí me habían hecho una pregunta y no la había visto.
Se podría decir, basándonos en la regla que la elasticidad es mayor a largo plazo que este modelo keynesiano con curva de oferta laboral elástica, como un modelo que estima estos shocks en el largo plazo, mientras que el modelo clásico explica esto a corto plazo. Es un buen punto. El punto es que uno podría decir que la curva de oferta esa que les enseñaba antes es más inelástica en el corto plazo y se va haciendo más elástica en el largo plazo. Podría ser. Es un buen punto que la verdad que no he pensado mucho. La forma como vamos a tener la dinámica en el paper va a ser nada más viniendo por el lado del downward nominal wage rigidity. Esto de que el salario, si tiene que bajar 10%, solo puede bajar un 1% al año. Y eso es lo que nos va a generar la dinámica. Y no tenemos la dinámica del otro lado porque la curva de oferta se haga más o menos elástica. Pero es un buen punto que la verdad no hemos considerado. Ok. Entonces, la otra cosa que hacemos es calibrar el China Shock para hacer un match de los aumentos en las importaciones de Estados Unidos desde China. Después les puedo contar un poco más ese detalle. Y entonces, la calibración básica es, tenemos dos parámetros, ¿verdad? Que son el kappa y el delta. Y tenemos dos calibration targets, perdonen el Spanglish, que son estos dos, el punto 22 y el punto 55. Y entonces uno lo que hace es escoger los valores de kappa y delta para que el modelo me haga match de esos dos targets de calibración. Y una vez que tenemos eso, entonces ahora sí ya podemos estudiar las implicaciones de el shock de China sobre el empleo y el bienestar. Esa es la idea de lo que queremos hacer. No tengo demasiado tiempo, entonces, de hecho voy a saltarme esto. Voy a saltarme eso. Y voy a saltarme esto de la literatura. Y entonces, bueno, no, la verdad es que lo voy a hacer así. Vamos a ver este preview of findings y después les voy a dar la intuición y después abrimos a preguntas y respuestas. Ok. Lo que encontramos es que hay 3 estados en Estados Unidos que tienen una disminución en los términos de intercambio. Y eso, digamos, incluso si uno pensara en que no hay rigideces nominales, una disminución en los términos de intercambio implicaría una reducción en el empleo y obviamente una reducción en el bienestar, ¿verdad? Y eso es lo que veíamos aquí en este gráfico, es esto, ¿verdad? Cuando hay una disminución en los términos de intercambio, entonces hay una disminución en el empleo. Es el caso donde que pasamos de aquí a acá. Hay 3 estados para los cuales... ok, gracias Isabel. Ahí vi que me puede dar un poquito más de tiempo, pero voy a tratar de mantenerla en ese tiempo y después en todo caso podemos conversar. Entonces hay 3 estados que están tan especializados en los sectores en donde se da la mayor expansión de las exportaciones chinas, que de hecho esos estados tienen reducciones, empeoramientos en sus términos de intercambio. Todo el resto, los otros 47 estados, tienen una mejora en los términos de intercambio. Si eso fuera todo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, 47 estados tienen que los términos de intercambio mejoran. Si no hubiera downward nominal wage rigidity, ¿verdad? Si no hubieran esas rigideces, entonces esto implicaría que empleo
aumenta y bienestar, déjame escribirlo como W grande de welfare, aumentaría, ¿verdad? Ahora, aquí es donde viene la parte más interesante, que es que hay 3 estados que experimentan una disminución en su bienestar. Y de hecho, bienestar y empleo. Ok. Entonces, estos son los casos más interesantes, porque son lugares donde mejoró los términos de intercambio y aún así lo que vemos es que eh, van a estar peor. Sus niveles de bienestar van a caer y el empleo va a caer temporalmente. Y esta es la parte que ahora después voy a explicar un poco más, voy a volver a gráficos como los que estábamos haciendo al principio y voy a darles como la intuición de cómo puede ser que pase esto de que en realidad tuvieron un shock positivo, porque los términos de intercambio mejoraron, pero por la rigidez nominal van a experimentar una contracción en su bienestar. Después hay 41 estados que tienen reducciones temporales en el empleo, porque hay un aumento temporal en el desempleo. Claro, de estos, ¿verdad? Sabemos aquí, si son 13, entonces 37 tienen aumentos en bienestar. Entonces, muchos de estos tienen aumentos temporales en el desempleo, pero aún así, algunos con W aumentando y otros con W disminuyendo. O sea que el hecho de que el desempleo aumente temporalmente no necesariamente implica que el bienestar va a disminuir. Ya después vamos a ver eso un poquito más en detalle. En el agregado, cuando vemos Estados Unidos como un todo, vemos que la tasa de desempleo aumenta en 0.8 puntos porcentuales, es decir, casi un 1%, y la fuerza de trabajo, la tasa de participación en la fuerza de trabajo disminuye casi un 1% en el 2004. Ese es el momento donde la dinámica de lo que está pasando en el modelo genera el momento donde las tasas de desempleo son más altas, causadas por el shock de China, y la disminución en la participación laboral es más alta. Ese es en el 2004. Aquí lo que hay es en esa dinámica, un balance entre el shock de China, que viene a requerir una disminución en el salario en Estados Unidos, y la rigidez en el salario nominal, que hace que el salario no pueda disminuir tanto. Entonces viene el shock, requiere que el salario disminuya, el salario no puede disminuir tanto, entonces aumenta el desempleo. El año entrante viene el shock otra vez, y entonces ya teníamos desempleo y viene otro shock, entonces aumenta el desempleo. Y después viene otro shock y aumenta el desempleo. Pero después, cuando los shocks ya no son tan grandes, los shocks empiezan a ser más pequeños, porque de hecho el shock de China se dio más que todo en el 2002, 2003, 2004. Ya después el shock fue más pequeño, ya la expansión se había dado. Entonces lo que queda es el rezago de desempleo porque el salario nominal no había disminuido tanto. Pero ahora, como ya no hay más shocks, ahora sí ese ajuste en el salario se puede ir dando y eventualmente llegar al steady state, donde el salario se contrajo todo lo que se tenía que contraer y ya se redujo y se eliminó el desempleo temporal que se dio. Entonces, es ese 2004 donde esas fuerzas llevan a que el desempleo sea el más alto. Y la otra cosa que es muy interesante es que vemos, bueno, una vez que tomamos todo esto en cuenta, ¿qué pasó con el
bienestar en Estados Unidos. Lo que vemos es que en un modelo donde no tomamos en cuenta el desempleo, lo que tendríamos es que el salario, el bienestar en Estados Unidos hubiera aumentado en 0.3, casi un tercio de un 1%, gracias al shock de China, y esto se reduce como en una tercera parte por el hecho de que el ajuste se da con esta rigidez nominal en Estados Unidos. Ok. Entonces, ahora sí, déjenme darles una idea muy rápida del modelo. No voy a entrar en el detalle, pero nada más decirles, hay I regiones, M son estados de Estados Unidos y el resto, I-M, son países fuera de Estados Unidos y hay S sectores. Decimos que hay movilidad perfecta entre los sectores y no hay movilidad entre las regiones. Incluso dentro de Estados Unidos, eso podemos pensar que es algo, digamos, de mediano plazo. La gente no se mueve tanto, y hay evidencia de esto, de que la gente no se mueve en reacción a los shocks en el mediano plazo. Y bueno, la producción usa trabajo y bienes intermedios, y eso es, todas esas partes son bastante estándar en este tipo de modelos. Hay una... las preferencias son Cobb-Douglas, entonces estos alfas son la forma como los consumidores en el país y asignan su gasto en los diferentes sectores, y después la función de producción también es Cobb-Douglas, usa trabajo y los bienes intermedios con unos factores de importancia de cada uno de esos bienes intermedios y del trabajo, y después unas productividades y unos factores de costo de comercio entre países que pueden variar entre sectores. Esto no se preocupen si no entienden el detalle, digamos, toda esta parte es bastante estándar y entonces no me voy a detener mucho acá. Sino que lo que voy a pasar más es a la parte, digamos, más innovadora, que es donde metemos los supuestos sobre rigideces nominales. Entonces, lo que vamos a hacer es un tipo de truco de modelaje, o digamos, una forma de modelar decisiones discretas de parte de los agentes, que de hecho es algo que inventó McFadden en los 70s, por eso le dieron el premio Nobel, y que ahora está siendo muy usado también en comercio internacional. Y es decir, bueno, la gente o se queda en la casa o va a trabajar. Entonces, ¿cómo pensamos en esa curva de oferta que teníamos antes, que es, digamos, es suave, ¿verdad? Es continua, no es escalera, sino que es una curva de oferta de trabajo continua. Ahí lo que tenemos es, la idea es que la gente es heterogénea. Hay unos que les gusta mucho quedarse en la casa, unos más vaguitos, otros que les gusta, no se quieren quedar en la casa para nada, les gusta mucho trabajar. Y entonces, cuando pensamos no en un trabajador particular, sino en todos los trabajadores juntos, el hecho de que hayan unos que sean diferentes hace que cuando el salario aumenta, más de los trabajadores deciden que sí les vale la pena ir a trabajar. Y si sigue aumentando el salario, entonces una proporción mayor de los trabajadores van a trabajar. Entonces todo es en el margen extensivo. Toda la variación en el empleo es en el margen extensivo. Entre más alto es el salario, más gente decide ir a trabajar. Y esto lo que nos genera es esta relación que nos dice el porcentaje de la gente que decide trabajar de toda la población. Y eso lo llamamos pi en el país I y en el momento T. Y eso nos genera esta curva de trabajo, esta curva de oferta de trabajo, donde agarramos la población total, ese es LIT, la multiplicamos por el porcentaje que quiere trabajar,
y eso nos da esa L cursiva IT, que es la oferta de trabajo en el país I en el momento T, y eso tiene que ver con el omega, que es el salario real, y este mu, que es, digamos, es como el salario real si la gente se queda en la casa. Digamos, si se queda en la casa, ¿qué tanto disfruta por poder ver tele, o jugar videojuegos, y qué tanto come por la huerta? Todo eso está metido en el mu. Cuando aumenta omega, ¿verdad? Entonces esto va a generar un aumento en pi, que es un aumento en la tasa de participación laboral. Si no hay, bueno, y esto es sin rigideces. Cuando hay rigideces, entonces tenemos que pensar cuál es verdaderamente el salario real. Y la forma como lo vamos a modelar es, el salario real es el efectivo, ¿verdad? Este que teníamos aquí, el salario entre el precio, multiplicado por esto, que es el empleo entre la oferta laboral. Eso es 1 menos la tasa de desempleo. Eso lo que nos dice es que la gente va a decir, bueno, yo voy a ir a trabajar, pero cuando yo vaya a trabajar, yo no sé si me van a dar empleo o no. Entonces, no voy a poder quedarme en la casa. Y aquí, digamos, aquí hay un tema de supuestos que después podemos conversar, que estamos asumiendo o la gente o se queda en la casa o busca trabajo. Cuando busca trabajo, puede ser que consiga trabajo, en cuyo caso tiene este salario real, o en el caso contrario, con esta probabilidad, queda desempleado, y en ese caso el salario es cero, ¿verdad? Entonces, el salario real esperado es la probabilidad de conseguir empleo por el salario real si consigue empleo, más la probabilidad de no conseguir empleo, que es esto, por el salario de no conseguir empleo, que es cero. Esto va a ser importante. Esto no, digamos, si ustedes lo piensan, uno dice, hey, pero yo me puedo quedar en la casa, jugar videojuegos, tener mi huerta, ver tele y además estar viendo los avisos económicos y ver a ver en qué momento consigo empleo. Eso es cierto. Pero el hacerlo de esta forma nos permite capturar un efecto importante, que es la idea de que el desempleo genera que más gente diga, no, yo no voy a conseguir empleo, entonces ni siquiera voy a tratar y me voy a quedar en la casa. Digamos, en el modelo pareciera, uno, digamos, si lo toma literal, uno dice, bueno, pero puede ser las dos cosas, puede quedarse en la casa y buscar empleo. En la realidad, no es tan así, y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es, digamos, llevando el modelo a un extremo para generar un efecto que nos parece que es importante en la realidad. Aquí me pregunta Alberto Vinda si el modelo es estático. Es bastante estático, excepto por la dinámica que genera la rigidez en los salarios nominales. Después vamos a ver eso un poquito más. Ok, y aquí viene la parte, digamos, más importante, que es, bueno, decimos que el salario en el tiempo T, en el país I, no puede ser menor que delta de ese mismo por el salario en el año anterior. Si el año anterior el salario era 100 y delta es, digamos, 0.99, ¿verdad? Y W el año pasado era 100, entonces esto lo que nos dice es que WT tiene que ser mayor a 99. Puede bajar, pero no mucho, no más de cierto nivel, y entonces esto es lo que nos genera, y esto es nominal. Ahora, entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a tener es que el empleo total, que es el empleo sumando el empleo en todos los sectores, esto nos da el empleo total, tiene que ser menor que la oferta laboral, no puede ser mayor. Y puede ser menor en la medida en que esta rigidez sea lo que llamamos no me acuerdo cuál era el nombre en español, perdón.
Pero si está binding, entonces ahí es cuando podríamos tener desempleo. Y esta forma de ver ese equilibrio es digamos, una forma compacta de decir, si hay desempleo es que tenemos que estar pegando contra esa rigidez. Si no estamos pegando contra rigidez, entonces no puede haber desempleo. Ok. La otra parte es que estas rigideces son en términos de el tipo de, digamos, en términos de colones. Digamos, pensemos en Costa Rica. Esta rigidez sería en términos de colones. ¿Cómo es una forma como Costa Rica podría ajustar su salario para ajustarse a un shock internacional? Bueno, si el salario en colones no baja, lo que podríamos tener es una devaluación del colón, y eso lo que nos haría es que el salario en dólares en Costa Rica haya bajado, y para efectos de competitividad internacional lo que importa es el salario en dólares. Entonces, si hay flexibilidad en el tipo de cambio, no va a haber problema para ajustar, aun cuando hay rigidez nominal. Entonces aquí viene otra parte de las cosas que hacemos en el modelo, es, y muy pensando en Estados Unidos, lo que vamos a decir es que Estados Unidos tiene un tipo de cambio, ¿verdad? Que, digamos, Estados Unidos tiene su local currency unit, que es esto, la moneda local es el dólar. Y lo que vamos a decir es que una vez que tenemos cosas nominales, tenemos que pensar en política monetaria, ¿verdad? Ahora, queremos hacer esto de una forma que mantengamos el modelo sencillo y que podamos hacer todas las cosas que queremos hacer en un modelo, digamos, rico en las cosas que hacemos en la parte de comercio internacional. Entonces, aquí estamos tomándonos un atajo, un shortcut importante. Y es que vamos a decir que la política monetaria es esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que la demanda nominal, o digamos el valor nominal del ingreso en el mundo, solo puede crecer a una tasa gamma, ¿verdad? Ese es el total de salarios en el mundo en dólares, y este es el total de salarios en el mundo en dólares en el periodo T, y ese es en el periodo T-1, que se me fue esta vez. Entonces, el valor en dólares del PIB mundial crece a una tasa gamma. Esa es la forma sencilla como vamos a introducir acá, vamos a captar la parte monetaria. Entonces ahora tenemos la rigidez nominal y tenemos política monetaria. Las dos hechas de una forma bastante cruda, pero con efectos que son los que vamos a querer, con efectos que van a captar la intuición básica de cómo funciona esto. Entonces déjenme, digamos, ver un ejemplo sencillo para que vean cómo va a funcionar. Digamos que hay dos países en el mundo, Estados Unidos y China. Hay un solo sector. Tenemos un modelo de gravedad básico, Gravity Model, así pueden pensar en un modelo tipo Krugman o tipo Armington, un modelo, digamos, básico en ese sentido. Y asumamos que tenemos un delta de 0.99, de forma que los salarios pueden bajar solo un 1% al año, y el gamma es 1. El gamma igual a 1 implica que el PIB nominal en dólares en el mundo no cambia. O sea, no hay inflación a nivel mundial en dólares. Entonces imaginémonos que se viene un shock, que es que aumenta la productividad en China. ¿Ok? Y ese aumento en la productividad en China, para mantener el equilibrio en el sistema, va a requerir un aumento en el salario de China con respecto a los otros países, en particular Estados Unidos, que es el otro país acá. Entonces digamos que, para poner números, que lo que implica eso es que el shock de productividad en China es tal que se requiere que el salario de Estados Unidos con respecto a China baje en un 10%. Sabemos que ese salario
andará, digamos, a finales de los 90 andaba, no sé, unas 10 veces más alto el salario en Estados Unidos que en China, o 20. Y bueno, ahora China aumentó su productividad, entonces el salario relativo de Estados Unidos con respecto a China ya no va a ser 20, sino que va a ser 18. Tiene que reducirse en 10%. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, uno diría, hey, nada más tenemos que el salario en Estados Unidos baja en 10%. Esa es una forma. Pero bueno, resulta que no podemos, porque el salario en dólares en Estados Unidos no puede disminuir más que en 1%. Entonces decimos, bueno, está bien, entonces pongámosle en 1%. Y ahora lo que tenemos es que en China el salario aumenta en un 9%. Es decir, aumenta en 9% en China y baja un 1% en Estados Unidos, el relativo se ajusta al 10% que necesitamos. Bueno, pero esto tampoco va a ser posible, porque el PIB nominal en dólares está fijo. Si el salario aumentara en 9% en China y disminuyera en 1% en Estados Unidos, este ponderado aquí, este salario nominal, este PIB nominal, estaría aumentando en más de uno, más que, digamos, este gamma no sería 1. Requeriría un aumento en la inflación en el mundo, que tampoco se puede. Entonces, esto lo que nos va a implicar es que WEE, W en Estados Unidos, va a disminuir en menos que 10%, y entonces va a haber desempleo en Estados Unidos. Esa es la idea básica, ¿verdad? Por eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos ese delta, pero también necesitamos ver qué está pasando con la inflación. Y eso es lo que ahí hacemos con el gamma, de la forma más sencilla que pudimos hacer. Ok, estas son cosas que ya me fue el tiempo y no les iba a jamás entrar en todo ese detalle, pero la idea era nada más contarles un poquito cómo funciona el mecanismo, digamos, la metodología de lo que llamé antes Exact Hat Algebra, que es, si quieren después lo podemos conversar. Después viene la calibración. Digamos, aquí está toda esta data que les dije que, bueno, hay 36 países en el WIOD, más un resto del mundo. Tenemos los 50 estados de Estados Unidos, 12 sectores de manufactura, uno de servicios y uno de agricultura, con 14 sectores. Y ahí viene un poco el detalle de cómo armamos esa base de datos, que me lo voy a saltar. Esto es el dato del exposure que les dije antes, es qué tan expuestos están cada uno de los estados al choque de China. Y esta es la parte de cómo calibramos cómo hacemos, digamos, tenemos que esta cosa de que China aumentó mucho sus exportaciones, se abrió al mundo. Y entonces esto hizo que aumentaran las exportaciones de China más en unos sectores que en otros. ¿Cómo lo generamos eso en el modelo? Simplemente lo que vamos a decir es, hay aumentos en productividad en China que varían por sector. Entonces aumentó mucho la productividad en el sector de ropa en China, y eso es lo que va a generar toda la acción en el modelo. Entonces, bueno, hacemos eso, hacemos esa calibración. Tenemos algunas otras cosas que vamos haciendo. Y bueno, ya déjenme como ir tratando de terminar con 2, 3 cosas básicas. Los resultados son estos. El delta, les venía diciendo de ejemplo antes, 0.99, bueno, en realidad es 0.984, entonces el salario puede disminuir 1.6% al año. El kappa es de 5.9, eso es relativamente alto, que lo podemos discutir si quieren. Ese 1.6% que puede disminuir el salario al año es muy parecido a lo que les dio a Schmidt, Grohe y Uribe en el paper que les daba antes, entonces es algo que es razonable. Voy a brincar un poquitito esto. Voy a enseñarles entonces estos resultados. Este es el proceso dinámico de ajuste. Empezamos en el 2000. Empieza a venirse el China Shock en el 2001 y sobre todo en el 2002.
el 2012 viene el choque más fuerte, que es cuando entra China a la OMC. Y esto es lo que pasa con el cambio acumulado en el empleo en Estados Unidos. Se viene para abajo, cayendo casi 2% el modelo al 2004. Después se empieza a levantar porque empieza el salario nominal a poder caer. Entonces empieza a ajustarse y el empleo puede subir, pero después se viene otro shock grande de China, entonces baja otra vez y bueno, ya finalmente paran esos shocks, termina de ajustarse, el salario a la baja y llegamos al nuevo steady state. Ese nuevo steady state es un poquito más alto que el que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para Estados Unidos como un todo, el China Shock es una mejora en sus términos de intercambio y entonces al final de cuentas hay un aumento en el empleo. El problema es el ajuste. El periodo en donde por razón de la rigidez nominal tenemos aumentos en el desempleo. Aquí vemos el aumento en el desempleo. Venimos aquí, se viene el shock, aumenta la tasa de desempleo, casi llegaron al 1%, empieza a bajar, sube porque se viene otro shock y después ya otra vez baja y termina en cero otra vez. Y después lo que tenemos es los cambios en las tasas de participación laboral. Se viene el shock y el shock lo que hace es que aumenta el desempleo y la gente entonces dice, no, ¿para qué voy a buscar empleo? Mejor me quedo en mi casa. Y entonces baja mucho la tasa de participación, después empieza a subir, baja otra vez y termina, y eso es lo que les decía, que aumenta un poquito con respecto a donde arrancábamos inicialmente. Y ya para terminar, déjenme nada más comentarles cómo funciona esto en términos de ese tipo de análisis gráfico que les decía antes. Con la flexibilidad lo que tenemos es que el shock en general es un shock de mejora en los términos de intercambio, entonces lo que tenemos es que sin rigideces, lo que tendríamos es un aumento en el empleo, ¿verdad? Pasaríamos de acá a acá. Es cierto que el salario baja, pero el salario real aumenta, ¿verdad? Entonces, el W baja, W sobre P aumenta y L aumenta. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pasar de L0 a L estrella. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la rigidez nominal? Bueno, arrancamos ahí, cae la demanda y la oferta se expande, igual que lo que teníamos antes, pero el salario no puede caer acá de una vez, sino que el salario lo más que puede caer es a delta W0, ¿verdad? Y entonces en delta W0 lo que vamos a tener es que la demanda de trabajo está acá. Ahora, ¿cuál es la oferta? Uno podría decir, bueno, la oferta es esta, pero no es exactamente esa, porque está este efecto de que la gente dice, ah, no, hay desempleo, entonces no voy a ofrecer trabajo. Entonces la curva de oferta no se viene hasta acá, sino que se viene a una curva intermedia, y eso lo que nos genera es esta tasa de desempleo, de aquí a acá. Y bueno, el año siguiente, el salario cae un poquito más, ¿verdad? El primer año cayó acá, el segundo año cayó acá, y entonces la curva de oferta se puede acomodar un poquito más. La tasa de desempleo sigue existiendo. Aquí sería desde acá hasta acá. Todo esto sería, perdón, la tasa de desempleo sería desde acá hasta acá. Esta sería la tasa de desempleo. Ya se fue acortando y eventualmente llegamos acá y ya no hay tasa de desempleo. Entonces, ese es el proceso, ese es ese ajuste que veíamos acá en estas curvas. Y ahora entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el efecto en bienestar. Y con esto termino. El efecto en bienestar va a depender de cómo llegamos a un valor presente en el 2000
de lo que va a pasar en todos estos años del 2000 al 2007. Vamos a tener un periodo de ajuste donde vamos a tener aumentos en el desempleo y reducciones en el bienestar en varios de los estados. Entonces, depende del factor de descuento, eso va a generar, va a afectar mucho la forma como pensamos en bienestar en el 2000. Entonces, la forma de pensar aquí es, digamos, si tenemos una tasa de descuento intermedia como de 0.95, que es el estándar en ejercicios macro, entonces, si arrancamos con un delta igual a cero, delta igual a cero significa que en medidas nominales el salario puede caer todo lo que quiera, entonces el beneficio es de 0.32%. Y cuando usamos el Downward Nominal Wage Rigidity calibrado, ese delta de 0.986, entonces ahí lo que tenemos es que esto ya no aumentó del 0.32%, sino al 0.22%. Tomando en cuenta todo lo que está pasando en el transcurso de ese ajuste dinámico después de que se vino el shock. Entonces, para concluir, el modelo lo que hace es poder pasar de un el resultado empírico, como el de Otto, Dorn y Hanson, que nos dicen los estados más expuestos al choque de China van a pasar van a tener un aumento en el desempleo y una disminución en la tasa de participación laboral. Vamos, uno ve eso y uno diría, bueno, eso es algo malo, entonces implica que el shock de China fue malo. En realidad no, por dos razones. Primero que todo, porque en la metodología empírica que usan Otto, Dorn y Hanson, lo único que nos permite es decir qué le pasa a un estado con respecto al otro, pero no nos permite decir qué les pasa al promedio, al estado promedio, porque es lo que se llama un análisis de diferencias, en inglés un diff in diff, que solo nos da los efectos relativos, pero no nos da los efectos absolutos. Entonces, ni siquiera ese modelo nos puede decir qué pasa sobre el empleo o el desempleo en general. Pero la otra parte que no nos dice nada sobre el bienestar. Y aquí el modelo que hemos construido y la calibración nos permiten atender, digamos, resolver esas dos limitaciones del estudio original de Otto, Dorn y Hanson. Primero, vamos a tener los efectos absolutos. Entonces vamos a poder ver, como aquí, qué pasó con las tasas de empleo total, la tasa de participación laboral y la tasa de desempleo, sino que además vamos a poder hablar de qué pasa con el bienestar. Al final de cuentas, digamos, uno dice, bueno, es cierto, el shock de China generó efectos importantes en empleo y en desempleo, pero si nos interesa el bienestar, al final de cuentas, en promedio, y tomando en cuenta qué tan grandes son los distintos estados, en promedio Estados Unidos tiene beneficios. Y claro, hay unos estados que sí terminan peor que otros. Uno en este caso lo que diría es hay que pensar en políticas de compensación a los estados que tienen efectos negativos. Y la otra, por supuesto, es, bueno, si el problema aquí es un problema nominal, entonces hay que ver en qué medida la política monetaria puede hacer un acompañamiento de ese shock para que haya más inflación y la rigidez nominal no tenga estos efectos. En el modelo no hay nada que diga por qué tenemos ese gamma que es, digamos, 1 o lo que queramos ponerle, ¿por qué no lo hacemos más alto y entonces borramos cualquier efecto negativo que pueda tener la rigidez nominal? Eso es algo que en el modelo no lo podemos ver, el modelo es muy sencillo para tomar eso en cuenta. Obviamente en el mundo hay, primero que todo, costos de inflación y segundo, problemas de implementación de política monetaria.
Por ejemplo, cuando tenemos llegamos al zero, a lo que llaman el zero lower bound, que es el momento en donde ya la política monetaria ya no es efectiva para aumentar la demanda nominal. Y entonces, bueno, son cosas que no tenemos en el modelo, pero que uno podría tomar estos resultados como para decir, bueno, son cosas que hay que pensar más. Bueno, voy a terminar ahí y aquí veo que hay un par de preguntas en cola que voy a responder y por supuesto abierto si tienen comentarios y preguntas adicionales. Hay un par de preguntas sobre bienestar. ¿Cómo definimos bienestar? El bienestar es, sí, la verdad que no lo dije. No dije que era el bienestar. El bienestar se define como esto. ¿Qué es eso? Eso es una especie de promedio entre el beneficio de quedarme en casa y el salario real, tomando en cuenta la probabilidad del desempleo. Entonces yo, a la gente que fue a trabajar, digamos, el promedio, como están, es que hay algunos que tienen salario cero porque están desempleados y otros sí tienen el salario, eso lo promedio, y este omega. Pero también tengo que tomar en cuenta que los que se quedan en la casa tienen un nivel de bienestar, ese es mu, y después esta expresión lo que nos da es el bienestar promedio de todos. Y una forma de pensar en esto es, les dije antes que esto es un modelo donde hay heterogeneidad entre agentes, ¿verdad? A unos agentes les gusta mucho quedarse en la casa, a otros no. La forma como uno puede pensar en este indicador de bienestar es, yo estoy, digamos, atrás de la cortina, no sé todavía si soy vago o me gusta trabajar, no sé qué tipo de agente voy a ser, y entonces tomo en cuenta cuál es mi esperado de bienestar en este mundo donde hay este mu y hay este omega y hay este proceso en donde cuando yo salgo de la cortina resulta que ya sé que soy de este tipo o de aquel otro tipo, más o menos vago, y eso entonces, digamos, es el bienestar desde detrás de la cortina. Todavía no sé exactamente quién soy, pero puedo ver qué está pasando en este mercado, pues sé qué es el mu y qué es el omega, y entonces tomo eso como mi indicador de bienestar. Ahí hay una pregunta de Alberto de cómo queda la distribución del empleo geográficamente. Ay, sí, teníamos un mapita con eso y se me quedó. Era un mapa de Estados Unidos con todos con colores para cada uno de los estados, dependiendo de cuánto aumentaba, disminuía el empleo. Incluso lo tenemos, en algún momento lo tuvimos como una peliculita donde uno va corriendo los años y va viendo cómo va subiendo o bajando el empleo en cada uno de los estados en cada uno de los años, pero no lo metí en la presentación. ¿Hay alguna política específica llevada a cabo por Estados Unidos para contrarrestar el shock? Yo creo que no. Digamos, uno podría decir, a ver, si es política específica, yo diría no. Ahora, hay la política monetaria en Estados Unidos que más o menos se rige por una regla de Taylor. Entonces, en esa regla de Taylor, en la medida en que
desempleo sea más bajo, eso generaría una política monetaria más expansiva para contrarrestar ese aumento en el desempleo. Entonces, uno dice, si el modelo capta la realidad y esto es lo único que hubiera pasado, entonces en Estados Unidos lo que uno se imagina que debería haber pasado es que había una expansión monetaria. Es como si ese gamma aumentara, ¿verdad? En el año donde se empieza a dar el desempleo y entonces eso permite que la inflación, venga la inflación y haga menos relevante la rigidez nominal. Pero yo creo que en particular en reacción a China, los efectos se fueron entendiendo hasta después. En parte eh, porque fue más difícil verlos porque estaban pasando otras cosas y en particular estaba pasando el boom de real estate en Estados Unidos que sabemos después llevó a la gran recesión en el 2008. Entonces, en parte como que algunas de estas cosas no se estaban viendo en el momento porque se hablaba del asunto y demás, pero no se veía la magnitud porque estaban estas otras cosas pasando que afectaran el desempleo. Por eso es una de las cosas que no hacemos, es ver cómo esta evolución digamos, en el desempleo, cómo se compara eso con la real. Porque, claro, en la real estaban pasando otro montón de cosas que no están pasando en el modelo. El modelo lo que hace es, a partir del 2000, todo lo que de verdad pasó, que no es el shock, eso no está en la simulación. Lo que dejamos en la simulación es nada más el shock de China para entender el efecto específico del shock. ¿Qué otra pregunta? Como siempre, excelente, muchas gracias. Una pregunta, cuando todas las del modelo se hayan hecho, si Costa Rica es como uno de los 3 estados, ¿ayuda el modelo a explicar por qué la mejora en términos de intercambio haya acompañado un aumento del desempleo? Creo que hay otra cosa, pero eso es más. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo pensamos en esto para Costa Rica? Yo creo que, y vale la pena para hacer una aclaración, cuando hacemos esta simulación, una de las cosas que hacemos es que asumimos que todos los otros países tienen tipo de cambio flexible con respecto al dólar. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, lo que pasaría acá es que se devaluaría el euro con respecto al dólar para que no haya desempleo en Europa. Eso magnifica los efectos en el desempleo en Estados Unidos, porque es como que todo el ajuste se va al desempleo en Estados Unidos. Si algunos otros países también tuvieran problemas de que no pueden devaluar y no pueden ajustar sus salarios en dólares a la baja con respecto a China, entonces parte de ese desempleo sería absorbido más equitativamente entre más países, entonces menos recaería en Estados Unidos. En la versión más nueva del paper, tomamos eso en cuenta y resulta que los efectos no son tan distintos. O sea, no, digamos, los resultados son bastante robustos a eso. Son un poquito más bajos, pero poquito. Entonces, bueno, la pregunta acá es, cuando se da este tipo de shock, Costa Rica logra devaluar para que cualquier tipo de rigidez nominal a la baja de los salarios en colones no afecten nuestra competitividad en dólares. Eso es una buena pregunta. No tengo una respuesta muy clara. Diría que en Costa Rica el problema de que mucho del tipo de cambio está afectado por temas financieros, la dolarización que hay de los pasivos, etcétera, que hace que el salario no sea exclusivamente determinado por este tipo de fuerzas. Entonces, uno sí se podría imaginar que cuando venga un
un shock de este tipo, se da una rigidez nominal que uno esperaría exista a la baja en los salarios en colones, yo esperaría que sí, que en Costa Rica hayan problemas en la medida en que no se ajuste el tipo de cambio al dólar, que es algo que sí esperaría, que no se ajuste inmediatamente por los problemas financieros, los otros determinantes financieros del tipo de cambio. ¿Cuál es la propiedad de los tres estados? La propiedad de los tres estados es que están muy expuestos al shock. Es decir, son estados que producen cosas, o sea, tienen un porcentaje del empleo en los sectores tipo ropa, en donde se dio la gran expansión de las exportaciones de China. Están tienen mucho empleo en esos sectores. Entonces, eso lo que hace es que la curva de demanda se contraiga mucho. Y entonces son los sectores donde los términos de intercambio tal vez bueno, en 3 de ellos disminuyeron. En los otros, tal vez los términos de intercambio subieron, pero subieron poquito. Y el salario sí se tenía que reducir bastante, no se redujo, y entonces no hay mucha ganancia porque los términos de intercambio no aumentaron mucho, y encima tenés todo el costo del ajuste por el aumento en el desempleo en los primeros años, y eso es lo que genera las disminuciones en el bienestar. Entonces, por un lado, términos de intercambio no mejoran mucho y tienen el problema del ajuste nominal. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Alberto Rubí iba a hacer una consulta. Si le es más fácil quitar el mute y preguntarla, para que no tenga que escribirla. Gracias. Sí, entonces mi consulta es que si podemos concluir que este trabajo de ustedes brinda evidencia a favor, digamos, del libre comercio, con resultados en aumento en bienestar, en este caso Estados Unidos, y el libre comercio reflejado con la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio, o si más o menos por ahí podría salir una conclusión, tal vez no global, pero sí local, de este análisis con sus supuestos y demás parámetros. Sí, digamos que una forma como uno lo podría ver es así. Digamos que si uno tiene, digamos, exposición a China Shock, ¿verdad? Y aquí está bienestar. Entonces uno diría, bueno, los lugares que tienen más exposición pueden incluso tener una disminución en su bienestar. Digamos, este es el cambio en bienestar. Entonces, digamos, aquí les dije, en el caso sin rigideces, aquí habían 3 estados de Estados Unidos que están tan expuestos a China que lo que tienen es disminuciones en sus términos de intercambio, y entonces tienen efectos negativos en el bienestar.
Después están todos los otros que tienen efectos positivos. Entonces, uno, si toma eso, dice, bueno, esto, como siempre, hay ganadores y perdedores, pero si uno lo viera como Estados Unidos en conjunto, diría, solo hay 3 que pierden, 47 que ganan, el agregado es positivo, se puede compensar a los que pierden. Pero después decimos, un momento, pero lo que pasa es que si hay rigidez nominal y la política monetaria no puede ajustar para que esa rigidez no genere efectos temporales en el desempleo, entonces esto ya no va a ser tan favorable. Entonces lo que nos da es que ahora van a ver, digamos, esta curva se va a venir como para abajo, ¿verdad? Tal vez va a ser como así. Y entonces ahora ya no hay 3 estados que pierden, sino que hay 13 estados que pierden. Algunos de estos, 10 de ellos, ¿verdad? 10 pierden incluso con mejoras en sus términos de intercambio, y eso es por el problema de la rigidez nominal. Entonces, lo que estamos diciendo es, en comercio muchas veces usamos, para pensar en comercio, usamos este tipo de modelo. Nosotros estamos diciendo, deberíamos tener más cuidado y usar este tipo de modelo. Y si usamos este tipo de modelo, entonces vamos a tener efectos del comercio que son menos favorables. Digamos, para este tipo de shock, los efectos en bienestar son menos favorables. Va a haber más estados que hay que compensar, el efecto promedio es más bajo. Ahora, el resultado que nos da es que aún así sigue siendo positivo. Digamos, Estados Unidos como un todo está mejor gracias al shock de China. Y bueno, ciertamente solo 3 estados están peor una vez que terminamos todo el ajuste. Pero digamos, desde el punto de vista del 2000, 3 estados están peor y entonces uno diría, debería haber y esto ya no son temas de eficiencia, sino de equidad, deberían pensar uno en compensación para esos estados. Desde el punto de la eficiencia, viene esta discusión sobre política económica, que es, digamos, el modelo debería llamar que puede ayudar o sea, en ese sentido no es que el modelo diga algo muy novedoso, ¿verdad? Uno sabe que hay shocks que requieren de ajustes cambiarios y que si no vienen los ajustes cambiarios, entonces van a haber problemas reales en la economía. Esto lo que viene a hacer es como unir esa idea que está ahí con la forma como entendemos el ajuste a los choques comerciales y en particular generar una cuantificación de eso como para ver qué tan grandes pueden ser, a dónde pueden ser más grandes en qué lugares pueden ser más grandes que otros, etc. Entonces espero que eso le haya contestado. Una respuesta larga para la pregunta, pero... Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que... Bueno, parece que creo que ya no. En realidad, solo me resta agradecerle nuevamente a Andrés. Excelente la presentación, como siempre, y súper didáctica. O sea, él tiene una capacidad, como me decían por acá en otro chat, tiene una capacidad de explicar muy sencillo lo complejo. Así que excelente la presentación, Andrés. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, muy interesante para todos. Por supuesto, en especial a los del lado de macroeconomía, o sea, yo sé que ahí los chicos también estuvieron muy interesados. Gracias y que sigan ahí teniendo, nos gustaría tener contacto en los avances que sigan teniendo. Muchas gracias. Con mucho gusto, siempre es un placer. Saludos Gracias. a todos. Saludos. Y muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches, entonces. Chao. Y saludos a don Miguel Ángel, que por ahí vi que estaba también conectado. Ok. Hasta luego. Hasta luego.
Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, don Miguel, buenas noches. Saludos, papá. Beso, mijo. Tal vez a don Miguel Ángel le podría dar Cabanga y quiera volver a dar un semestre sí y otro no, por lo menos un pedacito. ¿Verdad? Sí. Hay que salir de la pandemia por eso. Gracias, Juan Rafael. Le tomamos la palabra, don Miguel Ángel. Se acaba la pandemia y el siguiente semestre lo programamos. Encantado. Muchas Me hace gracias. falta. Buenas noches. Sí, don Miguel, ahí lo estaremos hablando. Bueno, además, aún con pandemia, usted nos puede ayudar en algunas actividades de aquí de la... Usted me llama y ahí vamos viendo. Siempre, Excelente. siempre es un gusto compartir con ustedes. Son muchos años de querer a la escuela y de estar ahí. Y que siempre la orden.